Buenas tardes con todos los presentes dentro de la reunión de esta pequeña charla informativa. Vamos a dar pase a nuestro orador, que es el abogado Rodolfo Guamán Vera. Es este abogado de profesión, se graduó en lo que es la Universidad César Vallejo, tiene un diplomado especializado en gestión pública. Tiene diplomado también de especialización en Derecho de Administración y Organizado, y tiene experiencia en lo que es el Ministerio Público. Adelante, abogado, le damos pase. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, a ver, ¿ya se puede compartir? ¿Me permites poder compartir, por favor? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me da la opción de compartir. El anfitrión todavía no me permite poder compartir. Sally, ¿no? Sally, ¿qué tal? Buenas tardes. Sally, en la parte de abajo, no sé, a ver si ya me permite. Ah, ya me permite, genial. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Rodolfo Guamán Vera, soy abogado de profesión y actualmente me encuentro trabajando para la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad les voy a dar una breve capacitación, un breve contexto de qué entendemos o qué es lo que significa la corrupción en las contrataciones del Estado, ¿no? Este flagelo que sinceramente se encuentra subyacente en la institución de hace mucho tiempo, y especialmente en las entidades públicas, ¿no? Donde se da mayormente este tipo de actos. Bueno, para poder entender el tema de qué es la corrupción en las contrataciones públicas, hay que entender que esto se divide en dos variables, ¿no? Uno entendemos o vamos a definir qué es la corrupción y también vamos a definir qué son las contrataciones en el Estado, ¿no? Para ello vamos a tratar la primera variable, ¿no? Que vamos a entender qué es. A ver, un momento, un favor. Ya esto lo ponemos por abajo, esto lo ponemos por abajo. Ya, ¿qué son las contrataciones o qué es la contratación pública, ¿no? Para ello tenemos que enfocarnos en la ley 30.225. Esta ley que regula la ley de contrataciones del Estado define a esta como el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública en busca de las mejores de las condiciones de la vida de los ciudadanos. ¿Qué nos quiere decir esto, no? La ley de contrataciones del Estado, o cómo nacen las contrataciones del Estado. Estas nacen porque el Estado necesita satisfacer una necesidad pública. Esta necesidad pública puede recaer tanto en bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? Un ejemplo de bienes se podría indicar de que el Estado necesita, un ejemplo, ¿no? La Municipalidad de Villa María del Triunfo necesita una cierta cantidad de flotas para poder satisfacer, flotas de camioneta para poder satisfacer el tema de seguridad ciudadana. Entonces, para que se dé eso, el Estado necesita o abre un proceso de contratación pública a través del organismo regulador de contrataciones públicas, ¿no? La OCE. Sigamos. A ver, vamos a ver, ya está. Para ello es importante entender qué es el principio de integración, ¿no? Que regula también esta ley, en los cual cae todo el tema del concepto de por qué se da la corrupción del Estado y cuál es su contraparte, ¿no? El artículo 2, literal J, indica que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y la veracidad. Esto quiere decir que se tiene que evitar cualquier tipo de práctica indebida. La misma que en casos de producirse debe comunicarse a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. ¿Esto qué nos quiere decir este principio, no? De que este principio rebosa en dos ejes, la honestidad y la veracidad. Es decir, que cualquier entidad o cualquier empresa que esté dentro de una licitación o contratación pública, al ver una irregularidad en la misma, tiene que comunicar de manera directa a las autoridades, ¿no? Aquí he puesto unos breves ejemplos que han salido, que se han hecho muy vistosos, ¿no? Como el caso de Odebrecht, ¿no? Que es un caso muy polémico que se dio en la presidencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Entonces, para poder entender qué es la contratación con el Estado, hay que entender cómo se realiza un proceso de contratación, ¿no? Tenemos 3 etapas. Esto se realiza a través de 3 etapas. La primera etapa son los actos preparatorios. ¿Cómo se dan estos actos preparatorios? Estos actos preparatorios nacen, como bien se explicó al inicio, de una necesidad pública. El Estado necesita cierto tipo de contrataciones de bienes o servicios para poder satisfacer una necesidad pública. Y para ello se organizan una serie de actos preparatorios que están ligadas específicamente con el tipo de servicios que necesitan contratar para que se dé el proceso o la etapa de selección, ¿no? Que es la segunda etapa. En esta etapa de selección, lo que hace el Estado una vez se dan los términos y condiciones de cómo se van a dar esta licitación o contratación con el Estado, inicia un proceso de selección, a través de los cuales una cierta cantidad de entidades o empresas postulan para poder realizar una contratación con el Estado. Esta es la última etapa, ¿no? La ejecución contractual de manera específica. Como segundo punto tenemos qué es la corrupción, ¿no? La segunda variable para poder ir al tema de fondo, ¿no? Entonces, según la Real Academia Española, define a la corrupción como en las organizaciones, especialmente las entidades públicas, prácticas consistentes en la utilización indebida o ilícita en las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Hay que entender que el proceso de corrupción, en términos generales, es el uso del poder público. Este uso del poder público se da por parte de un funcionario o un servidor o un tercero para obtener un beneficio particular, ¿no? Un aprovechamiento del Estado. Este aprovechamiento mayormente o en su gran mayoría se da con fines económicos, ¿no? Con fines lucrativos específicamente. ¿Qué es lo que caracteriza el proceso de corrupción? El proceso de corrupción se caracteriza por el abuso del poder. Este abuso de poder se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales, como bien se indica, ¿no? ¿Por qué también se da este tema de corrupción? Por las carencias o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, ¿no? En los procesos de contrataciones con el Estado, si bien es cierto, existen etapas y también existen reglamentos que regulan estos procedimientos, pero aún sí siguen existiendo unas cuantas falencias que permiten que se den este tipo de actos, ¿no? Igual, el tema de la transparencia en el ejercicio de las funciones, ¿no? Si bien el Estado se regula por este principio, pero no se da a cierta manera, ¿no? Al 100%. También tenemos la debilidad en los marcos legales. Ya en unos momentos vamos a abordar el tema del ordenamiento jurídico penal, donde se regulan todos los tipos de accionar, las cuales tienen un tema de sanción, ¿no? Pero estas sanciones no son tan severas o drásticas para poder delimitar o para poder combatir estos actos. También tenemos el reforzamiento de las actitudes individualistas, ¿no? Y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad que se encuentran reguladas, ¿no? En el artículo 2, literal J de la ley 30.225, ¿no? Que si bien es cierto, en teoría, se debería de regular por estos principios, pero en la realidad no se ve reflejado esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo afecta este tema de corrupción en las contrataciones del Estado al mismo Estado peruano, ¿no? La Contraloría General de la República en el año 2021, en un informe que emitió, indicó de que el Perú ha perdido más de 24.000 millones en el tema de corrupción, en las contrataciones del Estado, ¿no? Asimismo, el Contralor General Nexon Chaco reveló que en el año 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado de manera exacta en 24.262.964.827 soles, de acuerdo al índice de corrupción de manera específica, ¿no? También señaló el perjuicio económico en todos los niveles de gobierno, aproximadamente en un total de 10 departamentos, ¿no? Para ser específicos, para no redundar mucho en términos de números, ¿no? Y también a nivel de gobierno regional, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, la cantidad de
daño económico que afectó al Estado, ¿no? Si bien es cierto, el Estado trata de regular estos flagelos, pero como ustedes pueden evidenciar, la cantidad, se podría decir una cantidad exorbitante de dinero se va en estos tipos de actos. Vamos a regular, vamos a caer en el ordenamiento jurídico penal, ¿no? ¿Cómo regula el ordenamiento jurídico penal, específicamente el Código Penal, estos tipos de actos? Estos tipos de actos se regulan en 10 artículos, ¿no? Que son la concusión, el cobro indebido, la colusión, el peculado, la malversación, el cohecho pasivo, el cohecho activo, la negociación incompatible y el tráfico de influencias. Entre estos 10 artículos que regula hay que indicar los dos que más resaltan, ¿no? En el tema de corrupción de las contrataciones del Estado. Primero tenemos el tema de la corrupción, ¿no? El artículo 384 de nuestro ordenamiento jurídico penal regula que el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo o cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras y servicios, concesiones o cualquier operación al cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado, entidad o organización del Estado, no, será reprimido con una pena de libertad de 3 hasta 20 años. O sea, acá vamos a dar un breve ejemplo, ¿no? ¿Qué entendemos por colusión? La colusión es un delito bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque el funcionario público concierta con el proveedor con la finalidad de poder defraudar al Estado. Es un acuerdo colusorio entre dos partes. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Para poder entender de manera específica qué es la colusión, ¿no? Supongamos de que, a ver, vamos a ver un alumno, Luis tiene una empresa de proveedor de productos de limpieza. Entonces desea postular o se inicia un proceso de licitación pública para contratar estos servicios y el funcionario público de manera irregular dicta ciertos términos y condiciones en los actos preparatorios para que de manera específica salga favorecido la empresa de Luis, ¿no? Entonces, en estos actos se puede dar un ejemplo de incrementación de precios, ¿no? Los precios que dice Luis para los productos de servicio y limpieza, supongamos que sale un ejemplo de 50.000 soles. Entonces, en el tema de contratación del Estado, lo que hace es poner 100.000 soles, ¿no? Elevan los precios en ciertos términos y condiciones para poder defraudar. La finalidad es defraudar al Estado. El segundo artículo o supuesto legal en el que recae también, o el que es más común verse en el tema de corrupción de las contrataciones del Estado, es la negociación incompatible. ¿En qué nos diferencia la negociación incompatible de la colusión? Hay que entender que, a diferencia de la colusión, la negociación incompatible es un acto unilateral. ¿Qué nos quiere decir un acto unilateral? Que no hay la necesidad de que intervenga el proveedor. El proveedor no interviene en este tipo de actos. Si bien es cierto, actualmente el Tribunal Constitucional o algunas sentencias hacen una breve modificación de que sí se puede dar, pero el origen de esto es que es un acto unilateral, ¿no? Entonces, el código penal lo regula como que el funcionario o servidor público que indebidamente o en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato o operaciones en el que intervenga por razón de su cargo, será reprimido desde 4 años hasta 6 años de pena privativa de libertad. Acá vamos a dar un ejemplo, ¿no? No requiere un acuerdo del proveedor. A ver, algunos se explicarán, pero ¿qué beneficio puede sacar en este caso el funcionario público, ¿no? Vamos a darlo como un pequeño ejemplo, ¿no? Igual, con los productos de limpieza, pero ahora no va a ser la contratación de bienes, sino la contratación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que es decir, Juan tiene su empresa que brinda el tema de servicios de producto de limpieza. Entonces, al brindar un servicio de limpieza, decide contratar con la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, en los actos preparatorios y a la hora de hacer el procedimiento de selección, establece una serie de términos y condiciones, ¿no? Es decir, pone en una de sus condiciones de que el proveedor
con el que van a contratar tenga experiencia dando estos servicios, pero en la municipalidad de Ancash, ¿no? O tenga ciertos términos y condiciones que solo favorezcan a este proveedor, de los cuales los demás no los tengan, ¿no? Entonces, ahí el funcionario se está interesando sobre el procedimiento de contratación, pero no tiene una concertación con el proveedor. En esta parte, el origen debería de ser ello, ¿no? De que sea un acto unilateral. Pero como bien establece la Corte Suprema, indica que hay la posibilidad de que el proveedor iba a conocer que iba a ser favorecido, ¿no? Si bien es cierto, se puede indicar ello porque eh, desde la premisa de que nadie hace algo por nada, ¿no? Es decir, si bien es cierto, el funcionario puede obtener un provecho en sí, pero ahí el proveedor también está obteniendo un provecho. Entonces, se podría decir desde esa premisa que la Corte Suprema lo ha regulado en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a vincular estos dos tipos de actos, ¿no? Y vamos a identificar de cómo se manifiestan los delitos de corrupción en las contrataciones públicas. Entendamos que los delitos de corrupción en las contrataciones públicas de manera específica, como bien hemos explicado, se materializan en tres etapas, ¿no? Los actos preparatorios, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. En los actos preparatorios, el requerimiento, como primera etapa, se da el requerimiento del área usuaria. A la hora de hacer el requerimiento del área usuaria, podemos especificar cómo se podría manifestar el acto de corrupción en el direccionamiento hacia un determinado proveedor. A la hora de establecer los actos preparatorios, como bien se manifestó, se pueden dar ciertos términos y condiciones que direccionen el proceso de contratación a un determinado proveedor, en el sentido de que solo este proveedor tenga los términos y condiciones para poder cumplirlos, ¿no? Tenga todos los requisitos para poder cumplirlos. Segunda etapa es la determinación del valor referencial. Como bien se explicó en el proceso de colusión, se puede dar una sobrevaluación sin considerar los precios históricos o contrataciones similares, ¿no? Supongamos de que en la contratación de productos de limpieza, los productos de limpieza en anteriores contrataciones con otras empresas se había dado en un valor de 50.000 o 100.000 soles, pero en este caso en específico no se ha dado en ese valor referencial o en ese precio diferencial que se tenían sobre contrataciones similares, si no se ha dado un valor de 250.000, 300.000 soles, ¿no? No se respetan estos procedimientos y ahí existen ciertas irregularidades por parte de las contrataciones o que se dan entre el Estado o el servidor público y el proveedor. Tenemos las bases administrativas. Esto es un punto muy clave y muy vital porque acá se dan los factores de evaluación restrictivos o alejados de lo estrictamente objetivo o del objeto de la contratación. Pueden establecer que la contratación se dé para una cierta cantidad o un cierto determinado valor de servicio, pero este servicio sea diferente, ¿no? Sea diferente o no se dé de esa manera, ¿no? Como se han visto en algunos casos, los estados, si ustedes han podido verificar como un ejemplo, los voy a citar, de que hay ciertos mantenimientos de espacios públicos que se dan sobre parques y el Estado necesita realizar una contratación. Y en esa contratación ustedes pueden ver que los precios son, para limpiar un pequeño parque son de 100.000, 200.000 soles. Y cuando se da el hecho, es decir, ya se hizo la contratación, ya se finalizó el procedimiento que lo vamos a explicar en la parte final, pueden ver que el parque o las áreas verdes que supuestamente estaban para mantenimiento, servicios, siguen exactamente igual. Y muchos se preguntan, ¿en qué se han gastado esos 100.000, esos 200.000 soles, ¿no? Que el Estado mayormente proyecta para esos tipos de servicios. Entonces, seguimos con la segunda etapa, ¿no? El procedimiento de selección. Acá en el procedimiento de selección se da la evaluación de las propuestas de los participantes, ¿no? Una serie de participantes concursan o una serie de empresas concursan para poder lograr o tener una contratación con el Estado, ¿no? Acá se da la admisión o buen apoyo de los participantes que no cumplieron con los requisitos en las bases. Acá se puede dar un tema también de colusión, ¿no? Que si bien es cierto, una empresa X concursa, pero no tiene los requisitos
o los lineamientos necesarios para poder realizar las contrataciones del Estado. Porque como un ejemplo que se dio anteriormente, una empresa que brinda servicios no tiene el tiempo de experiencia brindando servicios que requieren o que están en las bases administrativas para poder contratar, pero igual, ¿cómo se llama? Pasan a la siguiente etapa. ¿Por qué se da esto? Porque, a ver, ¿por qué se da esto? Porque si bien es cierto, el funcionario público o servidor público, es decir, omite estos requisitos o lineamientos para cierta empresa para obtener un favorecimiento. En última etapa tenemos la ejecución contractual, ¿no? La conformidad de la entidad o servicios y liquidación de obras. ¿Esto qué nos quiere decir? Les doy un breve ejemplo, ¿no? Como ustedes hace un momento les indiqué en el tema de contratación de servicios para el mantenimiento de parques, el mantenimiento de ciertas áreas verdes, pero como estas no llegan a finalizar, ¿no? Si bien es cierto, ya se hizo la contratación, ya se generó el pago, pero en realidad no se llegó a concluir la prestación de los contratistas, ¿no? Esto se da también en el tema de contrataciones de colegios, contrataciones del el tema de las pistas, y también en las modificaciones del contrato. Acá sí quiero especificar muy explícitamente el caso Odebrecht, ¿no? Si bien es cierto en el tema de las contrataciones con el Estado, se puede evidenciar de que una persona, ¿no? Las contrataciones del Estado son así. Una serie de empresas postulan con la finalidad de poder contratar con el Estado. Entonces, el Estado verifica a las empresas mayor calificadas, pero que puedan cumplir con el servicio a un menor precio. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Un momento, por favor. Ya. Ya. Disculpen. Ya, como seguía explicando, en este caso, el tema del caso de Odebrecht, ¿no? Es decir, el Estado lo que quiere generar es tener a una empresa que cumpla con todos los requisitos, pero que el costo sea el menor. ¿Y qué es lo que hacían en el caso Odebrecht? El caso Odebrecht cumplía con todos los requisitos y tenía los precios más bajos en el mercado, ¿no? A nivel de competencia no había alguna empresa similar y que cumpliera con los requisitos que ofreciera estos montos para el tema de contratación de obras y servicios. Pero, ¿qué es lo que hacían? Ahí estaban las famosas adendas, ¿no? Una vez se realizada la contratación con el Estado, un presupuesto que tenía por finalidad acabar el presupuesto, tener una inversión de 100 millones de soles, esa inversión de 100 millones de soles se volvía a 200, 300, 400, 500 millones de soles, porque existían las famosas adendas, ¿no? Las famosas adendas permitían hacer una modificación en los términos del contrato, dependiendo de lo que se iba presentando dentro del proceso hasta finalizar la obra pública. Ahora vamos a especificar el siguiente punto. Ya, consecuencias de los delitos de corrupción. Hay que entender que las consecuencias recaen sobre dos ejes, tanto el autor directo o la persona jurídica. Cuando recae sobre el autor directo, como bien sabemos, el ordenamiento jurídico penal, todo delito inmerso o dentro de nuestro ordenamiento jurídico tiene como finalidad una pena privativa de libertad. Puede ser para el autor o para el cómplice. Hay que entender de que el tema de corrupción se da por un favorecimiento propio o por un favorecimiento de un tercero, ¿no? Para favorecer a un tercero. Este tercero puede resultar siendo el cómplice, ¿no? De todo este tipo de actos. Y también el pago de una reparación civil. Pero hay que entender que esto no solo recae sobre el autor directo, porque las contrataciones que se hacen con el Estado en su gran mayoría son sobre personas jurídicas, ¿no? O en su totalidad son sobre personas jurídicas. Estas personas jurídicas también tienen consecuencia en este tipo de delitos. Entonces, como una primera consecuencia es el pago de la reparación civil como tercero civilmente responsable. Como segunda consecuencia es una medida aplicable que está inmersa en el artículo 105 del Código Penal, ¿no? Que es la cláusula de local, la disolución, liquidación, suspensión de actividades y prohibición de actividades. Literalmente, esta empresa ya nunca más va a poder contratar con el Estado. Prácticamente se va a disolver, ya no va a
existir. Igualmente, también se regula en la ley 30.424, ¿no? Que es la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta recae en multas, suspensión, prohibición de actividades, inhabilitación definitiva para la contratación con el Estado, lo que les iba indicando, cancelación de licencias, cláusulas de locales y de zonas. Darnos unos BSG. Listo, genial. Ya, como ya hemos explicado la consecuencia de los delitos de corrupción que son en dos ejes, vamos a explicar cómo prevenir estos delitos, ¿no? Cómo prevenir. Mira, a nivel personal y a nivel jurisprudencial, lo que se ha podido evidenciar es que las normas jurídicas implementadas en nuestro Código Penal, como ustedes han podido evidenciar, las penas privativas de libertad no es muy severa. Es decir, que a tema personal, un funcionario público con una empresa prefiere hacer una concertación, una producción que le va, un ejemplo, ¿no? Defraudan el Estado por 5, 10, 15, 20 millones de soles y la pena privativa de libertad, dependiendo la modalidad, puede ser de 2 a 5 años. Este tema se ha debatido mucho porque es se podría decir, la pena privativa de libertad no es suficiente, no es muy severa, ¿no? Entonces, una persona prefiere hacer un acto de corrupción con el Estado y cumplir su pena privativa de libertad, pero ese dinero que ya se perdió del Estado, ya es muy difícil que el Estado lo pueda recuperar, ¿no? Porque mayormente van a cuentas en otro país, a cuentas extranjeras, los cuales el Estado no tiene la capacidad de poder perseguir, ¿no? Este monto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estos delitos, ¿no? Siempre lo he dicho, hay un tema de educación y un tema de principios, ¿no? Como hemos visto, existen muchas políticas preventivas contra estos tipos de actos, pero igual se sigue dando, se sigue viendo. Es decir, los delitos que ocasionan no se sigue o no se logran combatir este tipo de actos, ¿no? Entonces, hablamos de una implementación de procedimientos de denuncias. Igualmente, se ha dado este tipo de implementación de procedimientos de denuncias, pero igual no se logra combatir. La difusión continua de un modelo de prevención. Yo creo que por este lado iríamos más de cómo prevenir un delito de corrupción, ¿no? Si nosotros difundimos o hacemos acto de conciencia del daño que estamos ocasionando al Estado, como personas, tanto como entidades o como funcionarios públicos y también como empresa, que creo que la mayoría de acá es de el área de, a ver, específiquenme, ¿quién están estudiando ustedes, chicos? ¿Me pueden comentar un favor? ¿Qué están estudiando? Creo que están Ingeniería. estudiando ingeniería. Ya, ustedes como futuros ingenieros, y les voy a contar un acto un supuesto, de hecho, ¿ya? Le voy a contar de que hay ingenieros, o ustedes mismos, ¿no? Van a poder constituir su propia empresa y se van a ver inmersos en estos tipos de actos, ¿no? Porque si bien es cierto, no se da la luz, pero hay muchas empresas que brindan este tipo de servicios como del tema de la luz o el tema de los alcantarillados, ¿no? Que contratan el tema de servicios. Y ahí entran ustedes, ¿no? Al tema de ofrecer. Pero cuando ustedes entran a esos tipos de actos, siempre se da el tema de que a las empresas les piden una cierta cantidad, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a hacer que tú ganes este proceso de contratación, pero tú al final me vas a dar una cierta cantidad de dinero, lo cual se va a estar inmerso dentro de la contratación, ¿no? Sino que tu precio que me has dicho de 1 millón ya no sea 1 millón, sino sea 1,5 millones. Igual tú vas a ganar, pero igual tu precio va a seguir siendo 1 millón y ese medio millón va a ser para ciertas personas, ¿no? Ciertos grupos de intereses. Y eso se va a dar. Y por eso es importante tener bien definido el tema de los principios y la ética, ¿no? La ética como profesional, la ética como, en su caso, como ingenieros, ¿no? Así que los actos de prevención creo que vienen de los mismos principios y valores que tiene cada persona, ¿no? Porque si bien es cierto, no se puede, ya existen ordenamientos jurídicos, existen suficientes leyes que regulan cada tipo de supuesto, pero como ustedes pueden evidenciar, se sigue dando, ¿no? Este acto hasta ahorita no se ha podido erradicar o combatir de manera absoluta, ¿no? Al 100%. Bueno, eso sería todo. De mi parte, si tienen alguna consulta o duda que pueda aclarar, ¿no?
Tun, 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 tun. Chicos, ¿tienen alguna consulta o duda? A ver, vamos a ver, Sí, acá está, buen Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Claro. Ujú. Quisiera hacerle una consulta. Sí, Eh, indícame. ¿Me podría decir cómo podemos erradicar la corrupción en obras públicas? Mira, como bien lo iba indicando hace un momento, ¿no? A ver, vamos a hacer de manera muy específica, ¿no? El ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico penal y el ordenamiento jurídico, las leyes creadas para estos tipos de actos, acá tenemos el principio de integración. Tenemos el artículo 2, ¿no? Si bien es cierto, nos basamos en dos principios, la honestidad y la veracidad, yo diría, a opinión personal, de que esto no está funcionando, ¿no? Y como bien los indiqué en el caso de la corrupción, ¿no? Las sanciones son muy, se podría decir, no son muy severas. Y al ser no ser muy severas, las personas que cometen estos tipos de actos no toman conciencia respecto al daño o al hecho que están generando, ¿no? Tratan de enriquecerse para así poder, ¿cómo se llama? Obtener un beneficio, y al ser las sanciones muy severas no toman acto de conciencia. Una de las maneras de las cuales mi persona propondría es endurecer las penas, ¿no? Si bien es cierto, en esta parte de acá que tenemos el tema de negociación incompatible, vemos de 4 hasta 6 años. Yo veo que esta sanción es una sanción muy débil, ¿no? En el tema de poder, ¿cómo se llama? Combatir este tipo de actos. Esa sería una opinión, ¿no? Respecto a cómo poder combatir estos tipos de actos, que se implementen las sanciones y también que se tome acto de conciencia o se explique, ¿no? Este tipo de hechos, porque hay muchas... eh, ¿alguien habló? Disculpen. Ya. Si bien es cierto, como les indico, este tipo de información mayormente no las brindan, ¿no? Es muy poco inusual que se pueda ver en cualquier entidad pública, mayormente donde sucede este tipo de actos, difundidos. Ujú. ¿Tienen alguna consulta más? Disculpe. Voy a dejar de compartir. A ver, ¿qué pasa? Tino Quilla. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, buenas tardes. Una pregunta. El tema del proceso de licitaciones, hay muchas veces que bueno, usted mencionó los casos de corrupción que se cometen. Disculpa, no te puedo escuchar bien. Este procedimiento no se está con las normas que se establecen. No sé si lo puedas escribir en el chat, un favor, porque se escucha muy bajo. A ver, vamos a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí le escucho. Bueno, el proceso de licitación de una obra, Ujú, bueno, tiene un procedimiento, ¿no? De cómo se debería de realizar, ¿no? La convocatoria y demás. ujú. Pero como bien sabemos, hay muchas empresas que no respetan, en todo caso, todo el procedimiento, no cumplen con las leyes o las normas que ya se establecen. Ujú. La pregunta vendría a ser, ¿por qué cree o cree usted que no se respeta, digamos, este procedimiento por parte de estas empresas, ¿no? Lo que sucede, a ver, ¿dónde estás? Ordoño, ¿no? Tino, ¿no? Tino es tu nombre. Lo que sucede es que acá vemos dos posturas, ¿no? Una que viene de parte del funcionario público y otra que viene por parte de las empresas. Hay que entender de que para que se dé un proceso de licitación pública se establecen ciertas bases o criterios, ¿no? Estas bases o criterios, ¿cómo se llama? Que se llegan a implementar para las contrataciones públicas. ¿Por qué no la pregunta en específico era por qué no las llegan a cumplir, ¿no? ¿Por qué evaden estas bases las entidades que deciden contratar? Tino, ¿especifican un favor?
Sí, exacto, exacto. Ya, lo que sucede en este caso es que por un tema también se podría decir de principios, ¿no? Yo siempre recalco de que el tema de las contrataciones o de la honestidad y veracidad que tienen las personas, porque si bien es cierto, son personas jurídicas con las que contratan con el Estado, pero estas personas, las jurídicas, que es una ficción jurídica en sí, la dirigen, ¿no? Personas. Y estas personas al no cumplir o al no poder contratar con el Estado, lo que recurren es al tema de la corrupción, ¿no? En este tema pagan a ciertos funcionarios o entes que están dentro del proceso de contratación para poder obtener, ¿no? Un beneficio. Mayormente va todo este tema, va en un beneficio económico, ¿no? Va en ese entorno. Y para poder obtener ese tipo de contrataciones, lo que hacen es mayormente ofrecer un monto de dinero a los funcionarios para que estos puedan dar o favorecer al que él o la empresa salga específicamente ganador de estas contrataciones con el Estado, ¿no? Mayormente es por ello. ¿Alguna otra pregunta más? Zenaira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a ¿Cómo todos. estás? Ujú. A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué valores influyen para evitar la corrupción? Ya, mira, como bien se pudo explicar en la exposición, tenemos el tema de la honestidad y el tema de la veracidad, ¿no? Esto creo que yo va con los valores más implícitos, ¿no? Si bien es cierto, siempre recalco el tema de los principios que se tienen que tener a la hora de realizar las contrataciones o los valores que se tienen que tener para realizar las contrataciones con el Estado, ¿no? Creo que es un tema de honradez de la propia persona que tiene que tener, como bien especifica el artículo 2, de que cualquier irregularidad que nosotros encontremos o cualquier acto es un acto denunciable, ¿no? Lo cual muchas personas no lo hacen por miedo o sino por su mismo temor que tienen, ¿no? En este sentido. Yo creo que esos dos valores deberíamos de recalcar más para el tema de que no se sigan cometiendo estos actos. También es un tema de educación, ¿no? Como la ética de las propias personas. Si uno respeta sus principios y valores, no debería de cometer estos tipos de actos. Y si ve que se cometen estos tipos de actos, deberían de específicamente denunciarlos, ¿no? Para que no se sigan cometiendo. Ujú. No sé si puedo responder tu pregunta. ¿Tienen alguna consulta más? Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Tengo una consulta. ¿Cuál es el motivo principal por el cual se comete el acto? Elena, un favor, ¿me podrías repetir tu pregunta? No te puedo escuchar. Sí, claro. La pregunta era, ¿cuál es el motivo principal por el cual se comete la corrupción? Ya, hay que entender que la corrupción no es un acto nuevo. La corrupción es un acto que viene desde la antigua Roma, ¿no? Que en el término latín ya se definía el acto de corrupción. La corrupción es un tema de que hasta la actualidad no se encuentra una manera de poder combatirla, ¿no? ¿De dónde proviene esta o cómo será esta, ¿no? Elena, un favor, repíteme un favor tu pregunta. Sí, claro. La pregunta era, ¿cuál era el motivo principal por el cual se comete la corrupción? Ya, uno de los motivos de los cuales yo considero que por el cual se dan los actos de corrupción es el tema de los propios principios y valores, ¿no? Y el segundo tema es para un favorecimiento, ¿no? Un favorecimiento o un enriquecimiento ilícito, ¿no? Las personas siempre buscan un aprovechamiento personal. Es decir, la mayoría de personas por las ética y valor que tengan, no tienen se podría decir, ese atino o ese principio de que ese acto de corrupción o ese enriquecimiento que están haciendo para sí misma pueda afectar a otras personas. Como ustedes bien saben, estimados alumnos, el Estado
todo lo que una de sus funciones del Estado es satisfacer las necesidades públicas. Como ustedes bien han podido evidenciar, en el año 2021 la corrupción ha tenido un total o un desbalance de 24.000 millones de soles. Estos 24.000 millones de soles pudo haber servido para construir colegios, para poder construir hospitales, para poder construir ¿cómo se llama? Infraestructura. Hay muchas personas o muchas zonas alejadas que no tienen agua, luz, desagüe. Entonces hay que entender ello, ¿no? Hay veces hay que tomar un acto de conciencia, ¿no? Si bien es cierto nosotros o en algún momento si alguien lo hace, se puede enriquecer de manera ilícita o a tener un aprovechamiento personal, pero también está afectando, ¿no? A las demás personas. Está afectando, no se da cuenta del daño que está haciendo a la sociedad y al Estado, ¿no? En sí. Ujú. ¿Tienen alguna consulta más? Ujú. Una pregunta. Sí, indícame, Tino. Sí, ¿quiénes podrían realizar las denuncias de actos de corrupción en un proceso de licitación? Puede ser cualquier ciudadano o las empresas que en todo caso hayan concursado en esta licitación. Y Mira, asimismo, ¿qué requisitos deberían de cumplirse mínimamente, ¿no? Para poder realizar esta denuncia? ¿Y ante quién se tendría que realizar? Únicamente es un tema de palabra, ¿no? Es decir, se ha llevado mal este proceso y por lo cual lo quiero denunciar. O tendría que necesariamente tener medios probatorios. mira, a ver, Tino, a ver, voy a compartir mi pantalla un momentito, un favor. ¿Dónde está? Oh, el Canva, ya está. Compartir, ta, ta, ta. Ya, estamos en esta etapa de acá, ¿no? ¿Cómo se da el tema de las denuncias? ¿No? A ver, ta, ta, tan, 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 pam, pam, acá, estamos acá. ¿Por qué se da el tema de las denuncias, no? Las denuncias, como bien es cierto, esto vamos a regularlo desde el Código Penal, lo puede hacer cualquier persona o cualquier persona que esté dentro del proceso, ¿no? Tiene que tener legitimidad para obrar. Y también lo puede hacer el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué se dan este tipo de denuncias o cómo se pueden dar este tipo de denuncias, ¿no? Este tipo de denuncias se dan cuando existen irregularidades dentro del proceso de... Ah, ya, un momento, por favor. Este tipo de denuncias se dan cuando existen irregularidades en este tipo de procesos, ¿no? Se puede dar en el acto preparatorio, el procedimiento de selección o la ejecución contractual. Cuando existen este tipo de actos irregularidades, las mismas partes intervinientes dentro del proceso pueden denunciar este hecho, ¿no? Pueden denunciar este hecho porque existen ciertas incongruencias. Y si bien es cierto, tenemos el principio, nos regimos ante un principio de transparencia, nosotros podemos acceder a este tipo de documentos de las contrataciones públicas, ¿no? Cualquier persona, si tú buscas, puedes buscar en la OCE, el organismo regulador de las contrataciones públicas, puedes hallar los tipos de contrataciones que realiza el Estado, ¿no? Y con quién personas, y debería estar toda la base, bueno, ese es el principio en sí, ¿no? Deberían estar todos los requisitos, elementos de las características de las empresas que postulan, asimismo las bases, ¿no? Es como un proceso a término sencillo para que lo puedan entender, es cuando tú concursas para un trabajo del Estado. Cuando tú concursas para un trabajo del Estado, lo primero que te da el Estado son las bases, requisitos, términos y condiciones. Ahí están un ejemplo, en el tema de las entidades públicas, te piden tantos, si puedes proveer cierta cantidad de servicios, es decir, tienes que tener la capacidad primero para poder satisfacer esa necesidad pública. Segundo, tienes que cumplir con los términos y condiciones. En caso de las entidades o de las empresas que concursan para este tipo de licitaciones, también tienen que cumplir con tiempos de experiencia, así como a las personas naturales para un concurso público les piden años de experiencias, a las empresas también en algunas áreas o en algunos servicios que necesita el Estado también les piden años de experiencia. Entonces, todo eso debería de estar de manera transparente en a ver, un momento, por favor, en este portal, ¿no? De manera específica. Entonces, si hay un acto de irregularidad, algo que no concuerda con ello, se es denunciable, ¿no? Todo acto es denunciable.
No sé si pude responder tu pregunta. A ver, confírmame un favor, Tino. ¿Tienen alguna consulta más en la que les pueda ayudar? Yo tengo Ana, una Tino. consulta. Ujú. Sí, ¿Sí? indícame. ¿Me escuchas? Sí, sí te puedo ¿Cuál escuchar. sería en todo caso, hablando el tema, ¿no?, de contrataciones con el Estado, la diferencia entre una adjudicación simplificada y una licitación pública? Una adjudicación simplificada. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos a compartirte mi pantalla. Aunque no lo he explicado de manera específica. Ya. Espera un momento, por favor. Compartir pantalla. Tan, 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 tan. Ya, una adjudicación simplificada. En términos, a ver, ¿quién ha hecho esa pregunta, por favor? Sí, yo. Tu nombre es Ana, ¿no? Ana Jimena. Ya. A ver, ¿cómo te puedo explicar una adjudicación simplificada y una contratación, una licitación pública? En tema de las licitaciones públicas, de manera específica, la adjudicación simplificada, a opinión personal, no lo he podido ver hasta acá. Así que en esa pregunta, sí, de manera específica, no te podría dar una diferencia de manera exacta, ¿no? De cuál es la diferencia entre la licitación simplificada y una adjudicación pública. Ujú. Correcto. Sí, me disculpas, Ana. En esa parte sí no te voy a poder ayudar, ¿no? ¿Tienen alguna consulta más? Sí, ¿es necesario el arbitraje en la ejecución contractual cuando se lleva a cabo el proceso de licitación? De nuevo, un favor, Caterine. ¿Es necesario el arbitraje en la ejecución contractual cuando se lleva a cabo el proceso de licitación? Un arbitraje. Un procedimiento de Ajá. arbitraje hay que entender que eso es algo diferente, ¿no? ¿Tú me estás hablando específicamente cuando se comete un acto de corrupción o cuando se da el proceso de la licitación pública? Caterine. Disculpa, ¿cómo? No, te digo, un procedimiento de arbitraje es algo diferente, por eso se especificó. ¿Esto tú me quieres indicar cuando se da un proceso de corrupción en las contrataciones del Estado o cuando se da el tema de la licitación pública? ¿En qué parte del procedimiento exactamente? Cuando se Confírmame, por da el favor. proceso de la licitación pública. No sé, bueno, en ciertos términos no sería necesario el procedimiento de arbitraje, porque para tener un árbitro, si bien es cierto, existe un organismo, ¿no? Un organismo regulador. Así que un árbitro de manera específica no lo he visto de manera directa, ¿no? Dentro de un proceso de licitación pública. No sé si pude aclarar tu pregunta. Ok, correcto. Ya. Ujú. ¿Tienen alguna consulta más? Doctor, creo que ya estamos sobre la hora. Bueno, Sí, agradecerle ese a es el todos los detalle. asistentes, sí, agradecerle a todos los asistentes. No olvidarse registrarse y por favor llenar la encuesta de satisfacción que está en el chat. Y bueno, un tema bastante interesante, ¿no? El tema de la corrupción en las licitaciones de obras públicas es un tema bastante sonado y bueno, ya hace muchos años que en el Perú se practica de mala manera. Bueno, de nuevo decirle gracias a todos los asistentes y muchas gracias al doctor Rodolfo Guamán por su explicación y el tiempo que se ha dado para poder apoyarnos con este tema. Gracias chicos, gracias doctor nuevamente, gracias a todos. Por favor, no se olviden llenar su registro y una encuesta de satisfacción a todos los asistentes. Gracias. Sí, bueno, como mis palabras finales, darles las gracias por estar, ¿no? Estar presentes en esta pequeña charla y haberles podido ayudar en unos términos y conceptos, ¿no? Si bien es cierto, el tema de contratación pública es un tema muy amplio y complejo y se podría decir que hay muchos temas nuevos que van saliendo en la manera de defraudar al Estado, pero siempre hay que tener, o como bien les indiqué al inicio, tener esa ética, ¿no? Esos valores, esos principios,
para poder combatir este flagelo, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha jurisprudencia, doctrina, libros que hablan respecto a este tipo de actos y cómo combatirlos, pero hasta la actualidad, como ustedes mismos han podido evidenciar, todavía no se logra erradicar este acto, ¿no? Ante todo, muchas gracias con todos, haber podido servirles un poco y explicaros un poco sobre este tema. Y bueno, eso sería todo, me voy despidiendo. Un gusto con todos. Muchas gracias. Muchas gracias.